Vamos a comenzar este tiempo de la escuela bíblica, del estudio, y vamos a tratar entonces el tema que nos concierne hoy, que es la supremacía de Dios, la supremacía de Dios. Y entonces con ese fin vamos a comenzar, hermano, leyendo un texto de la Escritura. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12. Y luego que leamos vamos a hacer una oración. Y Isaías, hermano, le recuerda al pueblo, le hace reflexionar, le trae una palabra de Dios, precisamente exponiendo la supremacía de Dios, ¿verdad? Porque, hermano, es grave cuando el pueblo de Dios pierde de vista al Dios supremo. Porque la tendencia es a crearse sus propios dioses, con sus propias filosofías, con sus propias maneras de pensar, ¿no? Y entonces degradan a ese Dios magnífico, glorioso y supremo que existe. Lo degradan, y al degradarlo, la vida va a cambiar del pueblo de Dios. Porque no va a vivir a la altura y no está viviendo a la altura de ese Dios que las Escrituras nos revelan. Entonces el pueblo de Israel, en medio de su apostasía, una de las causas de esta apostasía es que ha perdido de vista la supremacía de Dios. Por eso es que es importante este tema que vamos a hablar, hermano. Que la iglesia reconozca la supremacía de Dios, la majestad de Dios, que Dios es excelso por encima de todos, que nuestra comprensión no alcanza la comprensión de Dios, que Él reina y que es muy poderoso. Y fíjense cómo Isaías llama a la reflexión al pueblo. Y este es el pueblo de Dios, hermano, y el pueblo debería entender estas verdades, pero a través de una serie de preguntas, Él los está retando y les dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí, Dios, pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te damos gracias por este día, que podemos reunirnos como hermanos, Señor, unidos juntos para elevar nuestras voces a ti, reconociendo quién tú eres, Señor. Gracias, Cristo, por tu obra. Gracias, Señor, porque nos has traído a comunión y nos has hecho hijos adoptados por tu sacrificio de este Dios majestuoso, supremo y glorioso, Señor. Señor, que como pueblo tuyo podamos entender la gran necesidad de entender tu supremacía, de comprender quién eres tú a través de las Escrituras, Señor, y no hacernos, porque la tendencia es hacernos nuestros propios dioses, la tendencia es de evaluarte con nuestros propios pensamientos, con nuestra cosmovisión, pero queremos ser bíblicos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Muéstranos, Señor, ilumina, Señor, corre el velo y que podamos comprenderte, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Perdón. Hermano, entonces vamos a la supremacía de Dios. ¿Okay? Dice Arthur Pink en su escrito, ¿no? Y ese es el capítulo número 5 del librito de él. Lo primero que vamos a entender es que él dice, en su introducción, él habla de que la mayoría, refiriéndose a la iglesia, obviamente, no conoce la supremacía de Dios. Y hay algunos puntos que él elabora aquí, ¿no? Dice que cita una frase que Lutero le dijo a Erasmo, y le dice, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Fíjense eso, ¿no? Tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Hermano, porque lo que estaba sucediendo es que estaban amoldando a Dios y tratando de descubrir a Dios según la lógica, según el razonamiento humano. Pero no podemos usar eso. Tenemos que usar eso, pero basado en lo que la Biblia, no eso solo, sino eso con lo que la Biblia nos está diciendo, con lo que la Biblia revela de Dios. Y cuando llegamos a los puntos, a los lugares, aquellos lugares escondidos donde nadie ha podido determinar cómo reconciliar una cosa con la otra, ahí debemos pararnos y decir, Dios sabe cómo lidiar con eso. Esta es la verdad, pero Dios sabe cómo lidiar con eso. Yo no puedo comprender eso, pero Dios sí. Y ahí no llego yo. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas pertenecen a Dios. Entonces, dice, el Dios de las Escrituras es desconocido aún por muchos, incluso muchos que profesan ser cristianos. Por ejemplo, algunos ejemplos, dice, los hombres se imaginan que el Altísimo es movido por el sentimiento más que por un principio. Suponen que su omnipotencia es ficción y que Satanás frustra sus designios. Eso es muy relevante para el día de hoy, hermano. Hay una gran parte de la cristiandad que está en una batalla campal contra Satanás, tratando de, en su ignorancia, de colaborar con Dios o de ayudar a Dios para que Satanás definitivamente no frustre los planes de Dios. Y es una gran tristeza, ¿no? Pero debemos reconocer, hermano, que el Altísimo, el Omnipotente, gobierna sobre todos. Y ese todos también es Satanás y el mismo infierno. Asumen que el plan de Dios es como el de ellos, fíjense, sujeto a cambios. Entonces, se proyectan de esta manera. Dios vio que Adán y Eva pecaron, entonces ahí comienza con un plan. Pero luego Caín mata a Abel y Dios entonces da un giro a su plan. Y luego más adelante David peca y Dios tiene que, reajustar la situación. Y viene Salomón y entonces Dios no está haciendo reajustes cada vez que hay un pecado, cada vez que hay una situación de este tipo, hermanos. No, es lo que hablábamos las clases pasadas, que Dios tiene todo decretado. Todo está decretado, hermanos. A Dios no le asusta, Dios no cambia su plan en base a los fallos. A Dios no se le frustran sus planes. ¿Okay? Dicen, declaran que el poder de Dios se debe restringir para que no viole el libre albedrío. ¿No? Entonces cuando hablan por ejemplo, cuando hablan de la elección,
Ellos dicen que Dios no puede elegir, porque si Dios elige, está violando el libre albedrío del hombre. Y eso pareciera lógicamente funcionar. Pero lo que sucede es que están degradando a Dios. Entonces, degradan la expiación eficaz que salva a los muertos y les da vida, convirtiéndola en un remedio que los enfermos pueden usar si se sienten dispuestos. Entonces, es cuando se argumenta que la salvación es para todos y, bueno, aquellos que entienden la escogen. Y escogen ser salvos y se arrepienten. Y es cuando la tienen como un remedio, ¿no? Que ellos pueden tomar o pueden dejar. Falsifican la obra invencible del Espíritu, convirtiéndola en una oferta que los hombres pueden aceptar o rechazar a su antojo. Pero dice que el Dios de este siglo XX no se asemeja al soberano supremo de las Escrituras más que lo que una vela se asemeja a la gloria del sol. Hermano, quiere decir que desafortunadamente el cristianismo moderno ha degradado la imagen de Dios. Y nosotros estamos pagando sus consecuencias. Hoy en día se está recogiendo el fruto de eso. El Dios que se predica hoy es producto de la imaginación y el sentimentalismo. Y habla y aún ahonda mucho más profundo. Y los llama de esta manera, hermanos, porque cuando meditas en estas cosas no llegas a otra conclusión que la siguiente. Los paganos no cristianos forman dioses de madera y piedra. Los paganos cristianizados, así les llama, fabrican un dios de su mente carnal. Estos son ateos, miren hermanos, porque sus dioses no son como el Dios de la Biblia. Los dioses cuya voluntad es resistida, sus designios son frustrados y sus propósitos amenazados, no tienen derecho a la deidad y a la adoración, sino al desprecio. Entonces, hermanos, es muy seriamente, y es quizás podemos usarlo al hablar con otras personas, si Dios nos permite, y hay un corazón humilde, y decirle que degradar la imagen de Dios y bajar a Dios a conceptos humanos es trágico, porque nos estamos formando un ídolo, y un ídolo no salva a nadie. Un ídolo no es el Dios de las Escrituras. Entonces, ¿dónde podremos terminar si comenzamos desviándonos de lo que es la supremacía de Dios? ¿A dónde podemos terminar, hermano? En la apostasía. Eso fue lo que leíamos en Isaías 40, que este pueblo, a esta altura, con un sacerdocio establecido, con reyes, maestros, tiene que el profeta decirle, ¿a qué me haréis semejante? Entonces, hermanos, Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hay una distancia infinita entre la supremacía de Dios vivo y verdadero y las criaturas más poderosas, ¿verdad? Él reina sobre todas las criaturas, es supremo sobre todas las criaturas. Y ahí nos manda a ir al libro de los Salmos, al capítulo 2. Salmo número 2, versículo 9. Y miren, hermano, cómo dice. Lo quebrantarás con varo de hierro, se refiriéndose a los rebeldes, a los que como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Entonces fíjense la comparación, hermano, porque este Salmo número 2 es la confabulación, la unión contra Dios, es la rebeldía suprema del hombre contra Dios. Y cuando todos ellos unidos se rebelan contra Dios, no son una amenaza realmente contra Dios. Porque Dios les dice aquí en el versículo 9 que son como la vasija del alfarero, los desmenuzará. Un barro, una pieza de barro, una vasija de barro, usted la deja caer al suelo un plato, sin mucho esfuerzo y se desbarata, se destruye. Entonces toda la confabulación y toda la conspiración mundial en contra de Dios y de su ungido y de su Cristo, hermanos, realmente eso no tiene ningún tipo de... No hay ningún tipo de oposición que va
a perturbar a Dios y sus propósitos. Aún todos los habitantes del cielo y la tierra se rebelarán contra el trono eterno e inexpugnable. No lo inquietarían. La criatura es impotente para afectar al Altísimo. Cuando los reyes y príncipes se unan para desafiar a Jehová y a Jesucristo, el que mora en los cielos, que es el mismo Salmo, Salmo 2, versículo 4, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Imagínense si Dios está perturbado por esto. Imagínense si Dios se siente amenazado por los hombres. Dice que no, se ríe y se burla de ellos. ¿Verdad? Como cuando un niño pequeño, uno de nuestros hijos está jugando con nosotros y está jugando a policía o algo y nos quiere coger y nos amarra y uno se deja amarrar y uno se queda así, ¿verdad? Pero hermano, realmente uno se ríe porque no tienen el poder para poder hacer lo que ellos piensan que nos están haciendo a nosotros. ¿Okay? Por eso Dios se ríe de ellos. Bueno, la supremacía de Dios, hermano, se revela en todas las Escrituras. Y vamos a ir al libro Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas 29. Veamos qué dice ahí. Once y 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense, hermanos, de Él es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo lo que está en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Él es excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria que podamos tener, que los hombres se vanaglorían, dice el texto, ¿de quién proceden? Proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Y entonces, el dar poder a los hombres también proviene de Él. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. No nos podemos, hermano, vanagloriar ni de la vida que tenemos, ni de la fuerza que tenemos, ni de las virtudes que tenemos, ni de las capacidades que tenemos. Todo proviene de Él. Absolutamente todo proviene de Él, hermano. Gracias a Dios que por su Espíritu nos ha concedido reconocer eso, porque cuando si fuéramos impíos y llegáramos al juicio final y se nos revele toda esa verdad, es terrible en ese momento darnos cuenta que toda la vida que vivimos y todo lo que obtuvimos y todos los logros que nos vanagloriamos, todo procedía de Él, no de nosotros. Y hay un Pablo escribiendo a los Corintios, los pone a reflexionar también en esto y les dice que ellos todo lo que tienen lo han recibido. Y si lo recibieron, ¿por qué se vanaglorían como si no lo hubieran recibido? Y en realidad cuando usted se pone a pensar, si usted habla hoy un idioma determinado, usted no lo elaboró, usted no salió de usted, sino que usted lo aprendió porque lo escuchó. Sus padres hablándole ese idioma y usted escuchándolo, usted empezó a captar ese idioma y su cerebro a aprender a leer ese idioma, a hablarlo y a leerlo. Porque luego, si usted no hubiera escuchado una voz de ningún ser humano y hubiera estado con una bestia, no hablara ningún idioma.
Todo es aprendido, hermano. Todo lo que sabemos ha sido aprendido. Es fuera de nosotros, no es dentro de nosotros. Y ese es el Dios supremo, hermano. Dice así también, en Segunda de Crónicas, muy cerca de ahí, capítulo 20, versículo 6, dice así. Segunda de Crónicas 20, estamos en primera, ahora vamos a segunda. 26. Veamos allí, dice. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que dice, hermano, no hay quien te resista? Qué glorioso, hermano. Qué maravilla. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y en el reconocimiento de estas verdades, hermanos, es que el pueblo de Dios venía a Él. Venía a Él en oración precisamente reconociendo quién era Él. Entonces dice, Jehová Dios de nuestros padres, aún los presidentes, papas, reyes y emperadores son ante Él menos que saltamontes, nos dice Pink. Ahora podemos seguir y estamos hablando acerca de la supremacía absoluta testificada por las Escrituras, ¿no? Vimos Primera de Crónicas, estamos Segunda de Crónicas, ahora podemos ir también a Job, ¿no? ¿Qué libro como Job para ver esto, ¿no? Vamos a ir a Job capítulo 23. Y veamos allí lo que dice la Escritura. Job 23:13. Dice así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, y entonces ¿qué sucedió? Y lo hizo. No hay impedimento para Él, Él es supremo. Lo que Él quiere hace. Sus planes no se pueden frustrar. Vamos a ver más adelante que pareciera que sí, pero no es así. Right? Job, y hermano, el libro de Job, hablamos al principio de Satanás frustrando sus planes. Y fíjense en el libro de Job capítulo 1. Que en el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Entonces, quien comienza esta prueba, hermanos, es Dios. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces, ahí sigue el diálogo. Y ahí están las permisiones divinas que Dios hace a Satanás para probar a Job. Pero en realidad es Dios el soberano el que comienza toda esta obra, ¿no? Y ahí en Job 23, en Job 42 también tenemos otro texto. Y dice así, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿No? Ningún pensamiento o propósito suyo puede ser estorbado, hermanos. Lo que Él determina, lo realiza.
Y el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y porque lo ha hecho, ¿y por qué lo ha hecho? Porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, hermano. Salmo 135, 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. ¿Okay? Todo lo que el Señor quiso. Dice, la materia inanimada, ahora vamos a entrar, para ver cómo la materia inanimada y las criaturas, hermanos, irracionales, cumplen sus órdenes. Por ejemplo, vemos en Éxodo 14, el mar rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros. En número 16, la tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes. Entonces estamos hablando de cómo Dios gobierna sobre la materia inanimada. En este caso, el mar es una materia inanimada, ¿verdad? Y entonces la tierra es materia inanimada. También tenemos el sol, se detuvo a la oración de Josué. El sol retrocedió 10 grados atrás en el libro de Isaías, lo cuenta. Los cuervos, ahora vamos a criaturas irracionales, ¿no? Los cuervos llevaron comida a Elías por mandato de Dios. Él hizo nadar el hierro sobre las aguas, el hacha allá con Eliseo. Los leones se amansaron ante Daniel y el fuego no quemó a los 3 hebreos. Pues, hermanos, fíjense el poder de Dios, ¿no? Que puede trabajar sobre criaturas que no son racionales, que no le van a entender, no es solamente porque nosotros entendemos, ¿no? Son criaturas, hermanos, su consejo se hace. Él gobierna perfectamente sobre las voluntades de los hombres. Ahora vamos sobre los hombres. Dice, hay un texto en Éxodo 34, hermanos, que, miren esto, qué interesante eso. Éxodo 34, versículo 24. Y está hablando acerca de las fiestas y versículo 23, Éxodo 34, 23 dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Entonces la pregunta o la preocupación que arroja ese texto es que si yo me tengo que ir de mi casa para presentarme delante de Jehová y salir de mi casa con muchas semanas de antelación para poder llegar a tiempo y después regresar en varias semanas porque el camino era largo, los medios de transportación no eran como los modernos. ¿Qué va a pasar con mi hacienda? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis cultivos? Que los voy a dejar solos en las manos de tantos enemigos alrededor nuestro. ¿Okay? Y es una pregunta, ¿verdad? Correcta, que se desprende de eso. Pero entonces dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año, en el año. No ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Pero el punto es que dice, ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Entonces, si la preocupación del hombre era dejar su casa y su hacienda, sus cultivos, para ir a adorar a Jehová y dejarlo desprotegido, Dios le está garantizando que nadie iba a codiciar su tierra. Quiere decir, hermano, que los malvados alrededor de él, Dios iba a obrar en sus voluntades y en sus deseos para que ellos no codiciaran los territorios de los hijos de Dios. Entonces, ¿de qué manera, hermano, entonces Dios trabaja en la mente, en las voluntades de los hombres? ¿Se han puesto a pensar eso? Es algo maravilloso. Pero su promesa
nos dice Pink, por su promesa, él impedía a los cananeos invadir las tierras de las tribus cuando los varones sabían a Jerusalén a adorar. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de tu Dios 3 veces al año. Hermano, esto requiere una confianza plena y una fe plena en Dios, en su supremacía. Porque estar rodeado de enemigos, saber su maldad y dejar mi familia desprovista de mi presencia en ese lugar, requería que yo confiara plenamente en el Dios que cuida mis cosechas, el Dios que cuida lo que tengo, el Dios que cuida mi familia. Hermano, y eso, una vez yo meditaba en este pasaje en cuanto al día de reposo. De que muchas veces nosotros podemos tener ciertas preguntas, ¿no? Y si tengo esta opción este día, y si puedo quizás trabajar este día, y puedo ganar un poco más, y puedo tener este provecho, y sin embargo Dios me ordena acá. Y entonces, hermano, pero sería bueno decir, Señor, de ti dependo. Tú eres quien cuida, tú eres quien me provee. Hay promesas para los que te van a adorar, hay promesas para los que te ponen a ti primero, hay promesas para los que te obedecen, de que tú, Señor, cuidarás mis cosas. Y esto era a estos hombres, les estaba enseñando, a estos hombres de su casa, le estaba enseñando a ellos, también le estaba diciendo, usted no es el que cuida a su familia, usted no tiene el poder suficiente para cuidar de su familia, para cuidar de su ganado, para cuidar de sus tierras. Últimamente soy yo el que tengo poder para gobernar todo y para cuidar todo. Descansa en mí, confía en mí. Maravilloso ese texto. Entonces, hermano, también tenemos el versículo 21, dice, el Proverbio 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y dice más, a todo lo que quiere, lo inclina. Hermanos, reyes soberbios. Ha habido reyes soberbios en la Escritura. Soberbios, pecadores, rebeldes. Y Dios te está diciendo, a lo que yo quiero, yo lo inclino. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Tenemos, hermano, que Dios nos ayude a tener paciencia en nuestros trabajos, con nuestras familias, con los rebeldes que tenemos al lado. A veces está con nuestros propios hijos. A lo que Él quiere, Él lo inclina, hermano. Y dentro de eso está la salvación. Si Él quiere, hermano, su corazón lo inclina a abrazar a Cristo, a arrepentirse de sus pecados. Si Él quiere, Él lo inclina, hermano. Y a su tiempo, ¿no? A su tiempo. Ahí tenemos a Manasés, ¿verdad? Tan malo, tan perverso, tantos años reinando. Y al final, un corazón inclinado. Un corazón arrepentido. Así es Dios, hermano. Ese es el Dios supremo que tenemos. ¿Right? La supremacía, dice, el Nuevo Testamento también nos habla acerca de esto. Por ejemplo, nos dice Efesios 1:11. Se refiere a Dios como el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. Si su voluntad es esta cosa, aquella cosa, Él lo hace. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y Santiago, interesante, que Santiago nos dice la siguiente advertencia. Que algunos, vamos a ver Santiago 4:13, y está implícito, hermano, en este texto, que es Dios, hermano, al final, ultimadamente o supremamente. Y cuando digo al final, no es que nosotros hacemos y Dios al final dice, no.
sino que es Dios el que tiene la palabra, aunque pensamos que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Porque mire cómo dice Santiago 4:13, que los hombres dicen, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ese es el propósito humano, ¿no? Nuestra voluntad. Decimos, iremos a tal ciudad, allí vamos a estar tanto tiempo, allí tenemos planificado este es nuestro schedule, y allí vamos a traficar y vamos a ganar tanto y vamos a regresar de esta manera, ¿no? Y él dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, el versículo 14 te está diciendo, entiende que tu vida es neblina, eres pasajero, eres frágil, no eres eterno, eres dependiente, te desvaneces, no tienes por qué vanagloriarte y hacer tu propio proyecto como si tuvieras conocimiento del mañana y tuvieras la sabiduría de Dios. Es en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, porque definitivamente es si Dios quiere, es que se hace tal cosa. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo la supremacía de Dios impacta nuestra vida, ¿no? ¿De qué manera práctica podemos aplicarlo? Hay algunas cosas que nos ayuda acá y dice, da descanso al corazón. ¿Qué creen? Da descanso al corazón saber estas verdades. Nuestras vidas no son del destino ciego o de un accidente caprichoso. Eso es fundamental, hermano. Entender que nuestras vidas, la existencia nuestra no es un fatalismo, ni es una casualidad, ni estamos acá porque nuestros padres decidieron. No, hermano, estamos aquí porque hay una voluntad divina y era decretado que así sea. Cada detalle fue ordenado desde la eternidad por el Dios que vive y reina, y nadie tocará un cabello de nuestras cabezas sin su permiso. Nadie tiene autoridad sobre nosotros, sobre sus hijos, hermano. Es Dios últimamente. Nuestras vidas no son el producto del destino ciego o de un accidente caprichoso. ¿Cuántas personas hoy sufren, hermano? ¿Cuántos jóvenes sufren? Porque ven la vida sin sentido. Porque no le ven un sentido a la vida. Y se preguntan, ¿qué hago yo aquí? Hablaba con un joven hace un tiempo y me llegó a decir que él y un animal de corral era lo mismo. Que no hay una diferencia entre un hombre y una vaca. Que los dos somos seres vivos. Y yo le decía, no, tú estás equivocado. Dios, estás aquí porque hay un propósito divino. No eres una casualidad. Y Dios te diseñó de una manera diferente. Dios, toda la creación, habló y se hizo, pero al hombre lo formó del polvo de la tierra y le puso el aliento de vida de él sobre él. Y lo levantó del polvo y le dio una tarea que hacer para su gloria. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es otra cosa que podemos aplicarlo. Si Dios inclina el corazón del rey, hermano, perverso rey, si Dios es el rey de la historia, si Dios es el Dios supremo, que no hay nadie como Él, que todas las naciones son como Él, como una gota que se cae del cubo, que es una cosa vana, o como la arena que está encima de la balanza, hermanos. ¿Qué no podrá hacer Dios, hermanos? ¿Qué no podrá hacer Él? ¿Cómo no ha de cumplirle sus promesas con su pueblo? ¿Cómo no ha de venir Jesús? ¿Cómo no ha de triunfar la iglesia? ¿Cómo no ha de santificarnos? ¿Cómo no habrá de transformarnos, hermanos?
Él lo hará porque Él tiene el poder para hacerlo. Aleluya. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, en medio de en aquellos momentos de nuestras caídas, hermanos, Él es poderoso para sacar de esas cosas algo bueno. A los que aman a Dios, Él tiene el poder de hacer que todas las cosas cooperen para bien. Porque Él es poderoso, porque Él es supremo, porque Él gobierna sobre todas las cosas. Por eso que se puede confiar en esa promesa. Un Dios débil, no pudiéramos ni pronunciar ese texto. Dice, qué seguridad y qué fortaleza, qué consuelo debería darle esto al verdadero cristiano. Y termina con dos textos de la Escritura. Y dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Entender, hermano, en tu mano están mis tiempos. Y el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En tu mano están mis tiempos. Comprender estas verdades. Y lo otro, hermanos, que Dios nos dé una postura de paz, de quietud, de confianza. En estas verdades, guardemos silencio delante de Él y esperemos en Él, que Él es poderoso. Tenemos como unos 4 minutos, ¿verdad? Vamos a tener unos 4 minutos por si quieren hacer alguna pregunta, hermano, o una aclaración. Si no, okay. Bueno, entonces oramos. Padre amado, gracias. Gracias por revelarte a nosotros, por la Escritura. No tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que ir a nuestra mente. No tenemos que ir a rincones, sino como dice allí Moisés en Deuteronomio, cerca de ti está la palabra. Tenemos el testimonio tuyo, Señor. Para de allí escudriñar quién tú eres, necesitamos que usted, Señor, nos dé paciencia, perseverancia y un profundo anhelo por tu palabra para que podamos conocerte, porque en la medida que te conozcamos, es en la medida que vamos a vivir una vida más plena. Señor, que comprendamos tu grandeza, tu supremacía, Señor. Y Señor, y qué importante que mientras meditemos en tu supremacía, comprendamos nuestra bajeza, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, Señor. Que somos tan pronto a desesperarnos, a angustiarnos por pequeños problemas. Y se nos olvida, Señor, tu supremo poder y tu grandeza, Señor. Concédenos, Padre, por tu Espíritu, que esté latente en nuestros corazones, que esté a flor de piel el confiar en ti, tener estas verdades, Señor, cerca ahí de nuestra conciencia. Señor Jesucristo, gracias, porque tú nos demostraste vívidamente la supremacía de Dios, calmando las tempestades, gobernando sobre la obra de los demonios, Señor. Y sobre todas las cosas, dando vida, transformando, perdonando, cosas que solo Dios puede hacer. Señor, tú eres el Dios poderoso, Señor nuestro. Gracias, Cristo, por haberte conocido. Gracias, Señor, y derrámate sobre tu pueblo, Señor, con tu Espíritu. Y trae luz, entendimiento, conversión y una entrega genuina, con un espíritu humilde y quebrantado delante de ti, Señor. Señor, y como nos aconseja este salmo, después de entender todas estas cosas, Señor, guardamos silencio delante de ti. Reconocemos quién tú eres. Guardamos silencio reverente, Señor, y esperamos en ti, Señor. Obra en cada una de nuestras situaciones frustrantes, de nuestras peticiones, de grandes luchas, conflictos familiares alrededor nuestro. Señor, trae consuelo al entender tu grandeza, tu majestad. Mira a los que no te conocen, Señor, que conocemos. Inclina su corazón al Evangelio. Trata con su rebeldía, Señor, y quebranta sus corazones delante de ti, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Pero, Señor, después de haber pedido todas estas cosas, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En Cristo Jesús, bendice tu pueblo. Amén.